están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra edición de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, Real. Saludo para ti y para todos en casa. Son muchas las novedades en este mediodía. Ya compartimos los titulares. A un año del fallecimiento de José Mujica, Lucía Topolansky sostuvo que el expresidente dejó muchas tareas por delante. Móvil en vivo. Cardama anunció que iniciará un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por rescindir el contrato firmado en la pasada administración para la construcción de 2 patrullas oceánicas. El intendente de Canelones dijo estar sorprendido por la decisión del Partido Comunista de retirar a un jerarca de la comuna por haber visitado el portaaviones norteamericano y aseguró que no aceptó su renuncia. Aguada se convirtió en semifinalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras vencer a Hebraica Maccabi. Las novedades del deporte con Juan Pablo Taibo. Se cumple un año del fallecimiento del expresidente de la República, José Mujica. Y por eso nos vamos hasta su chacra en Rincón del Cerro. Allí se encuentra Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Sí, estamos aquí donde, como ustedes bien señalaban, a un año del fallecimiento del expresidente José Mujica. Recordemos que murió a los 89 años de cáncer de esófago. Vinimos hasta aquí, hasta la chacra de Rincón del Cerro, donde pudimos hablar con la ex vicepresidenta y la viuda de José Mujica, Lucía Topolansky, quien, bueno, se refirió a lo que fue a lo largo de los años la carrera política que mantuvo el expresidente. También recordó emocionada los últimos momentos con el ex mandatario y dijo hoy todo lo que recuerda que está presente aquí en la chacra. Ella siente que está la figura del expresidente José Mujica y recordó también todo lo que le encomendó hacer, no solo a ella, sino a todos quienes lo rodeaban. Si les parece, vamos a ir escuchando parte de lo que fue esta entrevista con Lucía Topolansky. En mi casa y en la chacra él está presente, porque no solo porque esto lo construimos a lo largo de 40 años, nos dejó un montón de tareas que hemos cumplido, y en todo, en el cuidado de las herramientas, no se olviden del pasto bolita que no tiene que prosperar, yo qué sé, en una cantidad de cosas, y entonces nosotros convivimos, con esa memoria. Hablando de esa memoria, también se está trabajando Topolansky en una fundación. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros entendemos que lo importante es que las cosas sirvan para las generaciones del futuro. Y para eso tenemos, y que la vida y los partidos políticos también precisan un poco de épica. Y entonces queremos crear un espacio donde tengamos todo lo que él habló, dijo, escribió, organizado, sobre distintos temas que le preocupaban, ¿no? Que aumentaran los terneros en el Uruguay, la trazabilidad o la integración latinoamericana, cosas las más variadas. Pero que eso esté organizado de modo que la gente pueda acceder, llevarse en un pin, en lo que sea, llevarse lo que quiera, le sirva para estudiar algo, lo que estudia, y además porque nos han pedido de muchísimas partes del mundo, nos han pedido material y tenemos un deber con eso. Bueno, ahí teníamos entonces partes de lo que fue esta entrevista que le pudimos hacer a Lucía Topolansky aquí en la chacra de Rincón del Cerro. Topolansky también dijo que el Frente Amplio ha tenido 5 pérdidas muy importantes, la de José Mujica, la de Tabaré Vázquez, la de Danilo Astori, la de Mariano Arana y la del exministro del Interior, José Díaz. Por otra parte, también en la entrevista le consultamos, bueno, ¿cómo vería José Mujica el actual gobierno encabezado
por Yamandu Orsi, dijo que bueno, que el exmandatario rezongaría por algunas decisiones, pero estaría feliz de algunas de las políticas que se están llevando adelante por la actual administración, como por ejemplo lo que se está haciendo en materia de política infantil. Pero también hablando de la actual administración, en esta jornada el presidente Yamandu Orsi hizo un video recordando la figura de José Mujica y señaló que en momentos difíciles uno piensa cómo actuaría o qué le diría el expresidente. Lo primero que uno tiene que reconocer a un año de la desaparición de Pepe es que lo extrañamos. La pregunta que surge siempre es si se siente ese vacío, y por supuesto, cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que uno se hace siempre es ¿qué me diría Pepe, ¿no? Él en los últimos años jugó un rol fundamental para todos nosotros, que como él decía, la barra que viene. Entonces esa mezcla de nostalgia, por supuesto, y de tristeza por la ausencia, y lo otro es el sentir la presencia permanente en sus planteos más simples. La coherencia en él era y es el vivir de acuerdo a lo que él plantea. En el caso de él es la materialización de la coherencia. Él insistía, vale la pena dedicar un rato más a los compañeros. Entonces cuando a vos te parece que ya está resuelto y que tenés no digo la verdad en un puño, pero tenés las cosas claras, el darte un tiempo más, la necesidad de acercar siempre y atender puente y de conversar habla de una paciencia porfiada. Él supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales. Cuando nos hablaba de aprovechar el tiempo, cuando nos hablaba de disfrutar de nuestros hijos, nuestra familia, está pescando dentro nuestro lo mejor de lo humano. Entonces él llevó todo eso a la política, y yo creo que fue lo que lo hizo ser un distinto y ser conocido a nivel mundial, pero también es lo que nos alimentó, fue ese alimento el que nos permite entender que tenemos que estar muy lejos de las frivolidades, tenemos que estar muy lejos de esa visión egoísta del éxito fácil, y eso yo creo que es el mejor de los regalos que nos hizo el viejo, y el mejor de los regalos que tenemos para hacer nosotros es tenerlo siempre presente y levantar su bandera. Pero ahí teníamos entonces la palabra del presidente Yamandu Orsi. También hizo referencia al aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica, el actual secretario de la presidencia Alejandro Sánchez. Recordemos, por otra parte, que durante todo este mes va a haber una serie de actividades en lo que se ha llamado el Mayo Solidario. Estamos hablando de actividades sociales, pero también actividades militantes. Esta noche va a haber un encuentro importante en el Teatro El Galpón, lo decía la propia Lucía Topolansky, un lugar emblemático de la lucha contra la dictadura cívico-militar. Pero vamos a escuchar lo que señalaba y lo que informaba sobre diferentes actividades el secretario de la Presidencia. Lo extrañamos mucho. Quienes tuvimos la suerte de estar cerca de él y de aprender mucho de él, por supuesto que lo extrañamos un poco más, pero además se siente en la gente, ¿no? Estamos a un año de un momento en donde creo que la sociedad uruguaya se conmovió, lo vimos en lo que fue su velorio, pero lo que fue toda su trayectoria como militante. Por tanto, lo que estamos haciendo es reivindicando. Para nosotros, Pepe sigue con nosotros en cada lucha, cada vez que se pelea para generar condiciones de igualdad, está. Y parte de lo que está haciendo ahora el Movimiento de Participación Popular justamente es para recordar a Pepe a un año de su desaparición física, estos fogones que se están haciendo en todos los barrios de Montevideo con distintas características. En algunos lados se juntaron a ver una película y después comentarla. En otros lados están haciendo trabajos más solidarios, donde están pintando una plaza. En el marco de estas actividades, este miércoles desde las 19 horas, se llevará adelante un acto en el Teatro El Galpón con la participación de varios artistas como la Murga Karate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro. Sánchez también se refirió a la autocrítica que haría Mujica sobre el desempeño del gobierno. Mujica seguramente rezongaría por muchas cosas, pero estaría muy contento porque el Instituto de Colonización volvió a tener recursos y los productores agropecuarios hoy tienen la posibilidad cierta de tener un instrumento como el de colonización, que quizás hay que darle más dinamismo. Y creo que el otro componente muy importante, que ha sido una prédica muy fuerte de Pepe, es el tema riego.
El riego le va a poder poner un segundo piso al campo del Uruguay para producir más y mejor. Venimos trabajando intensamente en ello, pero esto es uno de los sueños de Pepe, de que el Uruguay tuviera, y recuerden ustedes que en el gobierno de Mujica se aprobó la ley de riego en el Uruguay, y parte de la fundamentación que hacía Pepe cuando le encomendó la tarea de ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a Tabaré Aguirre era justamente que era un hombre que sabía de agua, sabía de riego, y ese es uno de los grandes desvelos. Así que en todo caso, lo que estaría diciendo Pepe hoy es que nos tenemos que apurar. Sin duda se recuerda una figura icónica de la política nacional, un mojón en la historia de nuestro país con la figura de José Mujica. Vamos ahora con otros temas. Cardama anunció que iniciará un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por rescindir el contrato firmado en la pasada administración para la construcción de 2 patrullas oceánicas. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, remarcó que el gobierno actuó pegado a la norma. El gobierno en el tema Cardama ha trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con un apego irrestricto a las normas, y por eso todos los procedimientos que llevamos adelante lo hicimos bajo la consigna de defender el patrimonio y el erario público. Tanto es así que rescindir el contrato de Cardama conllevó que Cardama no recurriera a esa decisión, ¿no? Hoy Cardama está anunciando la posibilidad de un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Pareciera ser que es bastante débil cuando uno no agotó la vía nacional. Y por tanto lo que estamos haciendo hacia adelante es con la misma responsabilidad, la tranquilidad, que quizás no se tuvo en el periodo anterior, de la responsabilidad de tener los mayores controles, y nos trajo hasta este lugar. Y nosotros estamos haciendo esto a la velocidad que hay que hacerlo. Por tanto, el contrato lo que establece que lo que se ha construido hasta el momento, que por los informes son un 30%, eso es propiedad del Estado uruguayo, y el Estado uruguayo lo que tiene que hacer es una evaluación de que los dineros que fueron enviados a Cardama estén allí. Por eso hay que hacer una auditoría antes de poder retirar ese material. Y bueno, y estamos haciendo consulta con otros astilleros si es posible utilizar eso que se estaba construyendo allí para definitivamente construir una OPV. Hay varios astilleros que han planteado la imposibilidad de continuar con esa construcción. Bueno, es parte de lo que se está trabajando. El compromiso del gobierno es que en este periodo de gobierno tiene que haber OPV, y en ese sentido estamos trabajando. Tras meses de negociación entre Uruguay y Argentina, la planta de hidrógeno verde que se va a instalar en Paysandú podría cambiar de lugar. Después de una reunión entre ambos países, un predio de ANCAP sería el lugar elegido para la instalación de esta planta. Este proyecto fue presentado por un diputado del Frente Amplio. Particularmente el predio que es anexo a la planta de Portland de ANCAP, tiene las ventajas de tener el transporte multimodal, tiene el tren, tiene la hidrovía, tiene la ruta. También lo importante que tiene ahí son las estaciones de electricidad que necesita el proyecto. Sin dudas que todos estos elementos, sumado a que está Alur pegado, que está el Portland de ANCAP, que también es parte de lo que nosotros propusimos, de que se pueda utilizar el Portland de ANCAP como contraparte para poder construir esta fábrica y bueno, y este proceso industrial, y también lo que va a ser la planta de eólica y solar. Por eso también la cercanía contribuye a que este lugar sea un lugar muy, muy importante, ¿no? ¿Entienden que no habría problemas ahí ahora con Argentina, teniendo en cuenta que estarían más cerca todavía de Colón que cuando estaban frente en la zona de Constancia? El planteo de Argentina era que era la contaminación visual, y en ese elemento se saca de la mesa. Y lo otro, que los predios ya están recategorizados como predios industriales, entonces eso también es parte de que en definitiva no tendría que afectar. Y por otro lado, bueno, estamos planteando de que en caso de que se avance en esta relocalización, todo lo que son las islas y todo el área que está planteada en este proyecto se pueda reconfigurar en un parque binacional del Palmar, que sea un área protegida. Les proponemos avanzar ahora con otras noticias. El intendente de Canelones dijo estar sorprendido por la decisión del Partido Comunista de retirar a un jerarca de la comuna por haber visitado el portaaviones norteamericano. Francisco Leñani dijo a BTV Noticias que el prosecretario de la comuna, Diego Núñez, fue a la visita en misión oficial representando a la comuna canaria. Leñani aclaró que no aceptó la renuncia de Núñez y que aún espera su respuesta. Bueno, el Partido Comunista me comunicó la definición que tomaron
el día lunes de noche, hicieron lo que ellos consideraron que correspondía y de nosotros del gobierno departamental hicimos lo que consideramos que correspondía, que era no aceptar la renuncia por una cuestión de que él estaba representando a la Intendencia de Canelones en una actividad y la renuncia se da por ese mismo motivo. Por tanto, no aceptamos la renuncia, lo que hicimos fue enviar un telegrama colacionado intimándolo a reintegrarse a su función en plazo de 48 horas y en caso de no hacerlo va a quedar desvinculado por abandono voluntario del cargo. ¿El cargo queda vacante? ¿Lo va a sustituir con alguien o no? No, el cargo queda vacante y estos pasos que yo les estoy comentando ahora se los anuncié al Partido Comunista la misma noche que ellos me comunicaron la decisión de la renuncia. ¿Usted estaba enterado de su visita entonces a los portaaviones? Sí, por supuesto, fue en representación de la Intendencia. ¿Y no va a hablar con el Frente Amplio como fuerza política más global, más paraguas? Porque esto es un sector que incide directamente en una gestión de un departamento que es el segundo más importante del país en población. Bueno, nosotros tenemos nuestras instancias, tenemos mesa política, tenemos las mesas sectoriales. Por supuesto que en la medida que se nos convoque, en la medida que se dé la instancia, nosotros tenemos una relación permanente con la fuerza política, así que estamos por supuesto que dispuestos a abordar el tema en los ámbitos que corresponden. ¿Pero comparte la decisión del Partido Comunista? No, claramente que no, por eso yo no acepto la renuncia. Tomamos contacto ahora con Martín Ribeiro, que se encuentra por Torre Ejecutiva. Buen mediodía, Martín. ¿Cómo te va, Lucía? Rosario, es así, intensa actividad en lo que es Torre Ejecutiva, en donde hasta hace minutos estuvo aquí en este edificio de Casa de Gobierno el presidente de la República manteniendo diferentes reuniones. Una de ellas fue con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, un encuentro que duró aproximadamente más de una hora con el mandatario uruguayo. Esto es debido a que la ex jerarca chilena se encuentra en Uruguay para participar esta tarde de lo que es un seminario internacional relacionados a temas de geopolítica y política de la región. También el encuentro sirvió como excusa debido a que la expresidenta chilena está manteniendo reuniones con diferentes jerarcas de la región en lo que tiene que ver con lo relacionado a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Desde el Poder Ejecutivo nos informaron que actualmente hay 4 candidatos latinoamericanos para ese puesto. ¿Qué pasa con Uruguay? Uruguay no apoya directamente ninguna de las candidaturas de la región, pero sí hay un clima a nivel sudamericano de que quieren que el próximo secretario de las Naciones Unidas sea justamente latinoamericano. Una función que actualmente está cumpliendo el portugués Antonio Guterres y que si bien no tiene fecha de finalización, una fecha para elegir el nuevo secretario de las Naciones Unidas, sí se nos dice de que el propio portugués ya confirmó que a fin de año dejará sus funciones en ese cargo y justamente se tendrá que buscar un nuevo secretario general. También en lo que tiene que ver con la política internacional, en minutos el canciller de la República, Mario Lubetkin, va a estar participando de lo que es la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, en donde fue citado por la oposición para informar de diversos temas de política internacional relacionadas con Uruguay. Sí se nos confirma desde Cancillería que en las oficinas de la calle Colonia no llegó lo que es la nota del secretariado ejecutivo del Partido Colorado solicitándole formalmente al presidente Yamandú Orsi y a la propia Cancillería de la República que inicie las gestiones para que mantengan un encuentro bilateral entre el presidente Yamandú Orsi y el presidente estadounidense Donald Trump. Desde la Cancillería se nos dicen que esperan que esta tarde en el Parlamento se haga oficial el pedido del partido de la oposición. También más temas aquí en Casa de Gobierno. Esta mañana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, mantuvo un encuentro con los trabajadores del ex Hotel Enjoy de Punta del Este. Hay preocupación en los trabajadores debido a que hay incertidumbre, a que no comenzaron lo que son las obras en el ex Hotel Enjoy en el departamento de Maldonado y no se sabe sobre su futuro laboral, qué es lo que sucederá, como se lo garantizó hace algunos meses cuando esta firma brasileña se hizo acuerdo de compra
con este hotel en el departamento de Maldonado. Actualmente hay unos 1.600 funcionarios, 1.000 vinculados directamente a esta empresa y unos 600 que trabajan de manera safral durante los eventos en todo el año. En ese sentido, mañana jueves habrá lo que es un encuentro bilateral entre la empresa y los trabajadores en el departamento de Maldonado, en donde se espera justamente que avancen las negociaciones de manera laboral con estos funcionarios. Ya para finalizar, en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, los diferentes ministerios van ultimando detalles de agenda y de documentos para lo que será la visita, la convocatoria de diferentes jerarcas de los ministerios al Parlamento. Hablamos de que esta mañana el ministro Gabriel Odone finalmente fue convocado a modo de interpelación al Parlamento, en donde deberá informar sobre qué pasa con la SAFAP, el futuro de la SAFAP en Uruguay. También se está gestionando un llamado a Comisión de Industria, justamente al Ministerio de Industria y también al directorio de ANCAP, para que informe sobre los últimos 2 aumentos de combustible en los últimos 2 meses aquí en el Uruguay. También, para finalizar, en lo que tiene que ver con la cartera del Ministerio de Salud Pública, se espera de un momento a otro un nuevo llamado a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, esto para que informe sobre los detalles jurídicos y administrativos que tiene esa cartera actualmente con la anestesista que fue condenada debido a una mala praxis. Por aquí es la información en lo que tiene que ver relacionado al Poder Ejecutivo a esta hora en Torre Ejecutiva, compañeras. Bien, Martín, muchas gracias por la completa información. Seguimos ahora con temas vinculados al Poder Ejecutivo, porque la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aseguró que no cuentan con datos que indiquen que haya que desacelerar los subsidios a los vehículos eléctricos. La respuesta ocurre tras el pedido de la Confederación de Cámaras Empresariales para que se analice la reasignación fiscal que se fomenta para la compra de estos vehículos. Tenemos un seguimiento que tiene que ver con vehículos particulares y un seguimiento que también tiene que ver con flota de transporte pública a nivel de Montevideo y de todo el país. Nuestra curva, nuestra lectura todavía no es la que nos dice que tenemos que desacelerar en determinadas políticas que hayan hacia la movilidad eléctrica. Esa es a lo que tenemos que ir. Y el desafío más importante que tenemos es encontrar un equilibrio entre el tiempo que queda de uso, por lo menos en Uruguay, de uso de transporte que tenga que ver con combustible fósil y lo que va creciendo la movilidad eléctrica, que es uno además de los compromisos de gobierno que tiene el presidente de Yamandu Orsi, que además le mide al Ministerio de Industria. Tenemos que llegar al 2030 con el 50% de la flota de vehículos públicos eléctricos. Eso es un compromiso. Nosotros hace muchos años trazamos la política energética y lo que estamos gestionando con ANCAP y con toda la cadena secundaria y con la Dirección de Energía es estos equilibrios para que justamente nadie tenga un shock en lo que tiene que ver con los cambios de demanda de la gente. Es momento de una pausa en BTV Noticias y en instantes retornamos.